¿Qué tal, amigos? Soy taxista y déjenme decirles que trabajo en un aeropuerto. Yo antes era una persona incrédula, es decir, no creía en ese tipo de historias paranormales o en los fantasmas, hasta que me pasó este relato. Este relato que les voy a platicar, yo vi cómo desapareció frente a mis ojos una persona, la cual iba vestido de negro. Yo vivo a media hora de distancia del aeropuerto, por lo que por cuestiones laborales y de seguridad tenemos que dejar el automóvil de la compañía en las instalaciones del mismo, así que diariamente llevo mi propio carro para el regreso a casa. Es un trabajo muy agotador, tengo hora exacta de entrada, pero realmente a veces ni tengo hora de salida. Se dice que en aquel lugar donde se encuentra el aeropuerto hay bastantes historias. Algunos han visto a una mujer, una niña, duendes. Otras personas han comentado haber presenciado sombras, allá muy altas horas de la noche cuando prácticamente ya no hay ningún pasajero. Recuerdo que aquel día que me sucedió este evento ya era bastante tarde. Era un domingo por la noche y me encontraba esperando el último vuelo del día, el cual se encontraba muy retrasado. Llegaría aproximadamente a las 12 de la noche. Ese día fue bastante ocupado. Había tenido muchos viajes por lo que me sentía bastante cansado. Y la verdad, lo único en que pensaba era llegar a casa y poder descansar. Durante el día había hecho bastante calor, por lo que en la noche no era la excepción. Así que tenía bastante calor y pensé ir a comprarme un refresco para calmar el calor que sentía. Después de unos minutos regresé y comencé a beberlo. Recuerdo que mis compañeros muy amablemente quisieron hacerme la plática, pero la verdad no me sentía de buen humor. Me metí al coche y quise dormir un rato. Observé el reloj y vi que eran las 10 de la noche, así que puse una alarma a las 11:30, esperando en que pasaran rápidamente estas horas. Pero mientras dormía, tuve un sueño bastante extraño. Es decir, soñé que un señor se acercó al carro, tocó la ventana, le abrí la puerta y sin más se metió inmediatamente. Me dijo que lo llevara a un pueblo, el cual recuerdo estaba muy lejos. A lo que yo le dije que no llegábamos a ese tipo de lugares, que solamente hacíamos viajes locales. Él me dijo que no me preocupara, que ya había pagado el boleto y que ya todo lo había arreglado con el encargado. Al escuchar estas palabras me dio bastante coraje, así que sin más, resignado, tomé las llaves del vehículo y lo encendí. En ese instante, esta persona, quien recuerdo iba vestido de negro, llevaba un sombrero. Se acercó bastante cerca de mí y me dijo: tengo que ir por un tesoro. En ese instante sonó la alarma. Me desperté inquieto. Volteé rápidamente hacia los asientos de atrás para ver si no había nadie. Y efectivamente, no había nadie. Solamente había sido una pesadilla, un sueño bastante extraño. Me miré en el espejo y vi que me encontraba bastante sudado. Aquel sueño me dejó con inquietud. Miré hacia el frente y vi que un par de amigos estaban platicando sobre la avenida. Sin pensarlo, salí y me acerqué junto con ellos. Me preguntaron que si algo me pasaba, que me notaban un tanto serio. A lo que simplemente respondí que había tenido una pesadilla muy extraña, con un hombre vestido de negro y un sombrero de igual color. A lo que ellos se burlaron y uno de ellos me dijo que muy seguramente era el señor que se aparece por las noches en aquel sitio. Les cambié el tema preguntándoles por la llegada del último vuelo, a lo que me comentaron que venía puntual a las 12, así que me preparé para recibirlo y poder irme a casa lo antes posible a descansar. Se dieron las 12 de la noche y efectivamente el vuelo llegó puntual. Rogaba a Dios que me tocara un pasajero y no sentir que esperé en vano tanto tiempo. Cerca de las 12:20 me llamaron. Había una persona que necesitaba servicio, por lo que me alegré bastante y fui a toda prisa. Recibí al pasajero y lo llevé a un hotel que se encuentra cerca de la zona. El viaje me tomaría media hora de distancia, tanto de ida como de regreso. Así que calculé el tiempo y estimé estar aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. Recuerdo que aquel viaje fue ameno, no hubo contratiempos. Cuando me encontraba de regreso comenzó a llover, por lo que me apuré para llegar a las instalaciones. Cuando por fin llegué, fui directo al estacionamiento y así poder dejar el vehículo. Me estacioné y al bajar, pude ver que ya estaban todos los demás vehículos estacionados, es decir, yo era la última persona en haber llegado. Ya todos mis demás compañeros ya habían partido a su casa a descansar.
Sin más, apreté el paso y me dispuse a correr hacia la oficina, la cual se encuentra a un costado de la terminal, y así poder dejar las llaves del vehículo dentro de la misma. Déjenme decirles que la entrada es muy peculiar, es algo extraña, es decir, es como una especie de callejón y la cual tiene forma de S. Al término de este se encuentra un pequeño patio donde nos sentamos todos a comer. Pasé sobre aquel pasillo a toda prisa, el cual se encontraba bastante oscuro. Apenas si llega la luz de la avenida, crucé el patio, abrí la puerta de la oficina. Busqué el apagador como pude, pero no lo encontraba. Hasta después de tantos intentos logré encontrarlo. Me acerqué al escritorio del encargado y dejé las llaves sobre la misma. Apagué la luz y no sin antes tomar un pequeño paraguas que alguien había olvidado, el cual pensé en ocupar para protegerme de la lluvia. Cerré la puerta, me dispuse a cruzar el patio y en ese entonces, al fondo, sobre aquel callejón, pude ver una silueta un tanto extraña. A pesar de estar bastante oscuro, se veía que alguien estaba ahí. Empecé a caminar con bastante cuidado. Por un momento pensé que podría ser alguna persona con malas intenciones y posiblemente quería hacerme daño. Caminé y a la mitad del camino le pregunté si algo se le ofrecía. Él no respondió. Me acercé un poco más y pude ver que esta persona estaba hincada. Y pude ver que tenía un traje de color negro y un sombrero de igual color. Le dije que se necesitaba algo, que ya no estábamos dando servicio, y este no respondió. Seguí caminando y él no se movía. Cuando me encontraba cerca de él, a no más de 2 metros, esta persona desapareció. Por un momento pensé que estaba viendo mal, pero no fue así. Me espanté tanto que salí corriendo lo más que pude. Tirando el paraguas, no me importó. Crucé toda aquella avenida en dirección hacia mi carro. Saqué las llaves y traté de abrir la puerta, mas no podía. Me encontraba bastante nervioso. Después de tantos intentos logré abrirla. Me metí y me encerré. Pude ver que en aquella terminal ya no había nadie, solamente un guardia sobre la avenida. Miré en dirección hacia la oficina, sobre aquel callejón. Me di cuenta que estaba oscuro. Me quedé pensando unos instantes qué es lo que había pasado. ¿Qué había sido aquella persona? ¿O aquel fantasma? Me encontraba bastante nervioso. Las manos me temblaban, empecé a sudar. ¿Cómo es posible que una persona a la cual yo estaba viendo y estaba enfrente de mí haya desaparecido así, de la nada? Miré el reloj y vi que era la 1:40, así que quise irme a casa, pero me encontraba bastante nervioso. Me esperó un rato a calmarme. Se dieron las 2 de la madrugada, encendí el carro y con mucho cuidado me fui a casa. Al siguiente día desperté con bastante calentura y algo más me había pasado. Se me había ido el rostro de lado, así que me ausenté durante 15 días al trabajo. Hoy en día pienso que esta persona que yo vi en mi sueño fue la misma persona que vi aquella noche en el callejón. Muy probablemente quería decirme dónde se encontraba este tesoro. Desde ese día creí en situaciones paranormales. ¿Qué tal amigos? Hasta aquí llega el relato del día de hoy. Espero les haya gustado. Si tienes un relato que contar, en la descripción encontrarás el correo de contacto. No olvides suscribirte. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.